Antes de empezar, les agradecería a todos los que están viendo esta historia que dejen un comentario diciendo de qué región son. No olviden darle a me gusta y suscribirse, para que el canal siga creciendo y pueda traerles historias más interesantes. Llevé el móvil roto de mi marido a reparar. 10 minutos después, el técnico que lo examinaba me apartó y me susurró con urgencia. Cambie las cerraduras de su casa y cancele todas sus tarjetas inmediatamente. Cuando vi lo que había en el teléfono de mi marido, me quedé en shock. Resulta que aquella mañana fue ordinaria. No era diferente de los cientos de mañanas que había pasado con mi marido, Javier. El aroma del café recién hecho flotaba en la cocina, mezclándose con el olor a jabón de Javier saliendo de la ducha. Él era mi marido, el hombre que yo creía que era el pilar de mi vida. Habíamos construido todo juntos desde cero. Una pequeña casa, trabajos estables y un amor que yo creía inquebrantable. Javier me besó en la frente antes de sentarse a la mesa. Su sonrisa seguía siendo tan cálida como el día que nos conocimos. Hablamos de cosas triviales que llenaban el silencio de la mañana, planes para el fin de semana, una película que queríamos ver. Todo parecía perfecto, tan perfecto que se sentía frágil. Y esa fragilidad había empezado a notarse en las últimas semanas. Al principio, eran cosas pequeñas. Javier, que normalmente dejaba su móvil en cualquier sitio sobre la mesa, ahora siempre lo ponía boca abajo. Boca abajo. Si le llamaban mientras hablábamos, se apresuraba a colgar o se alejaba para contestar. «Es del trabajo», decía secamente. Intenté creerle. Javier era un adicto al trabajo, pero la frecuencia de ese comportamiento aumentó. A menudo se encerraba en su despacho hasta altas horas de la noche. Antes, siempre nos dormíamos juntos. Una vez, me desperté a las 2 de la madrugada y lo encontré en el balcón, hablando por teléfono con voz tensa. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, colgó rápidamente y dijo: «Era un cliente difícil en otro uso horario». Aparté la duda. No quería ser la esposa celosa y paranoica. Lo amaba. Confiaba en él. Pero esa mañana algo se rompió. Y no fue solo su móvil. Estábamos en el balcón del segundo piso. Yo estaba regando mis macetas colgantes y Javier estaba apoyado en la barandilla, absorto en el teléfono que sostenía. Le pregunté algo sobre los planes para la cena, pero no respondió. Parecía demasiado absorto en lo que veía en la pantalla. Me acerqué para echar un vistazo en broma. «¿Qué pasa? ¿Con quién chateas con tanta seriedad?» Su reacción fue inesperada. Dio un respingo, casi gritando. Apartó la mano de mí como si estuviera a punto de tocar el fuego. El movimiento brusco hizo que el móvil se le escapara de las manos. El aparato salió volando por el aire, golpeó una vez la barandilla del balcón y luego cayó. Ambos nos quedamos helados. Oímos el repugnante crujido cuando golpeó el suelo de baldosas de la terraza de abajo. Silencio. Contuve la respiración, esperando su estallido de ira. Era un móvil caro, y todo su trabajo estaba en él. Estaba preparada para insultos, quejas, cualquier cosa, pero Javier solo guardó silencio. Javier, le llamé en voz baja. «Lo siento, no fue a propósito». Lentamente se giró hacia mí. No había ira en sus ojos. Lo que vi fue algo mucho más aterrador: alivio. Dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera estado conteniéndolo durante semanas. «No pasa nada», dijo en voz baja. Su voz sonaba extraña. Ya estaba roto. Bajamos a la terraza. El móvil estaba destrozado. La pantalla estaba hecha añicos como una telaraña, el marco doblado. No había esperanza de repararlo. Me agaché para recogerlo, pero Javier me detuvo. «Está bien, Laura. Déjalo. Compraré uno nuevo más tarde». «Pero tus datos, tu trabajo», insistí. «Llevémoslo a una tienda de reparaciones, al menos para salvar los datos». «No es necesario», cortó él rápidamente. «Demasiado rápido. Ya tengo una copia de seguridad de todo en la nube». «Olvídalo». Pensemos que ya era hora de cambiar de móvil. Recogió el teléfono destrozado, lo llevó a la cocina y, sin dudarlo, lo tiró a la basura bajo el fregadero. Actuó como si estuviera tirando restos de comida, no como si fuera una herramienta esencial para su trabajo. Parecía aliviado. Demasiado aliviado. El resto de la mañana, Javier estuvo más ligero de lo normal, tarareaba en la ducha, incluso sugirió que saliéramos a desayunar, pero yo no podía relajarme. Una extraña sensación me carcomía. ¿Por qué estaba tan aliviado de que su móvil se hubiera roto? ¿Qué había en ese teléfono que le hacía alegrarse tanto de su destrucción? Las dudas que había estado apartando volvieron con toda su fuerza. Cuando Javier finalmente se fue a trabajar, me quedé paralizada en la cocina. Mi mirada estaba fija en el armario bajo el fregadero. Me sentía como una traidora. Culpable. Pero necesitaba saber. Con manos temblorosas,
Abrí la puerta del armario y metí la mano en el cubo de la basura. Saqué el móvil destrozado. Su cuerpo se sentía frío y afilado en mi mano. Lo limpié con un pañuelo, lo envolví en un trapo y lo metí en mi bolso. Sabía a dónde ir. Mi primo Marco tenía una pequeña tienda de reparación de móviles en un centro comercial del centro de la ciudad. Era un experto en lo imposible. El trayecto hasta el centro comercial pareció una eternidad. Mi mente era un caos. Estaba traicionando la confianza de Javier. Si no había nada, sería la peor esposa del mundo. Pero si había algo. El alivio en su rostro esa mañana era la prueba de que no era algo trivial. Llegué a la tienda de Marco. Las luces de neón de la tienda me hirieron los ojos. Marco estaba ocupado desmontando un portátil, pero sonrió al verme. «Oye, Laura, ¿qué te trae por aquí?» «¿Qué pasa?» No pude andarme con rodeos. Saqué el paquete envuelto del bolso y lo puse sobre el mostrador de cristal. Lo desenvolví. Los ojos de Marco se abrieron como platos al ver el estado del teléfono. «Madre mía, ¿de dónde se ha caído esto?» «De un segundo piso». Tragué saliva. Mi voz era apenas un susurro. «Marco, por favor. Tengo un mal presentimiento. Es el móvil de Javier. ¿Puedes recuperar algo de aquí? ¿Cualquier cosa?» Marco me miró. Luego miró el teléfono. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión seria. Vio el pánico en mis ojos. «Está muy mal, Laura», dijo con franqueza. «Pero lo intentaré». Cogió el teléfono y lo llevó a su taller en la trastienda. La puerta se cerró. Me quedé sola en la fría sala de espera, esperando la respuesta que temía. 10 minutos. Eso fue todo lo que Marco necesitó. Para mí, esos 10 minutos parecieron 10 horas. No podía quedarme quieta. Deambulé por la tienda de Marco. Fingí mirar las coloridas fundas de los móviles. Pero mi mente estaba en otra parte. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los demás pudieran oírlo. ¿Qué encontraría? Me imaginé el peor de los casos. Una infidelidad. Me estaba preparando mentalmente para ello. Imaginé mensajes de texto dulces con otra mujer, fotos que no deberían existir. Sería doloroso, por supuesto, pero era un dolor que podía entender. Era una traición común. Si ese era el problema, me enfrentaría a ello, me dije. Me enfadaría, lloraría, pero podríamos superarlo. O no. Al menos sería algo claro. Cada vez que otro cliente entraba o salía de la tienda, yo daba un respingo. Estuve tentada de llamar a Javier, de oír su voz y convencerme de que todo era normal. Pero me contuve. ¿Qué le diría? «Estoy en el centro comercial haciendo que desmonten tu móvil roto que tiraste a la basura». Cancelé la llamada antes de que sonara. Mis pensamientos volvieron a la mañana. El alivio en la cara de Javier. No era la cara de un hombre al que han pillado en una infidelidad. Era la cara de un hombre que acababa de escapar de una gran catástrofe. ¿Qué podría ser peor que una infidelidad? ¿Deudas? ¿Problemas legales? No sabía qué era mejor o peor. Mientras miraba fijamente las escaleras mecánicas de enfrente, la puerta del taller de Marco se abrió. No le oí salir, pero de repente estaba a mi lado. Me giré, preparada para las malas noticias, pero la expresión de Marco detuvo todos mis pensamientos. No parecía triste por mí ni enfadado. Estaba blanco como el papel. Sus ojos estaban muy abiertos, y en ellos había puro terror. No dijo nada. Simplemente me agarró del brazo. Su agarre era tan fuerte que me dolió. «Ven conmigo», siseó. No me llevó al mostrador. Me arrastró bruscamente fuera de la tienda, por los concurridos pasillos del centro comercial. La gente nos miraba, pero a Marco no le importaba. Me llevó a un rincón apartado cerca de una salida de emergencia, fuera del alcance de las cámaras de seguridad. Me empujó contra la pared. Sus 2 manos se posaron en mis hombros. Sus ojos se clavaron en los míos intensamente. «Marco, ¿qué pasa?», pregunté. Mi voz temblaba. «Me estás asustando». «Escúchame, Laura», susurró. Su voz era urgente y aterrorizada. Miró a izquierda y derecha, asegurándose de que nadie escuchara. «Escúchame con atención. No preguntes nada. Solo haz lo que te digo». Solo pude asentir. Su miedo era contagioso. «Cancela todas tus tarjetas de crédito y débito, y cambia las cerraduras de casa inmediatamente. Ahora mismo». Las palabras no tenían sentido. Tarjetas, cambiar cerraduras. Sacudí la cabeza, confundida. ¿De qué hablas? ¿Por qué las cerraduras? ¿Es por dinero? ¿Tiene Javier deudas de juego? Todavía intentaba encontrar una explicación lógica. «No son deudas», dijo Marco.
Su voz se quebró. Laura, es mucho peor de lo que puedas imaginar. ¿Por qué, Marco? Le apremié. Las lágrimas empezaron a asomar. ¿Qué has visto? Dímelo. En lugar de responder, Marco buscó en su bolsillo. Sacó el móvil de Javier. Sorprendentemente, la pantalla, aunque completamente agrietada, estaba encendida. Con una mano que temblaba más que la mía, abrió algo en el teléfono. No dijo nada. Simplemente giró la pantalla del móvil y me la mostró. Miré hacia abajo. Mis ojos luchaban por enfocar la pantalla rota. Al principio, estaba confundida. No era una aplicación de chat, ni una galería de fotos comprometedoras. Era una carpeta de archivos, y dentro de esa carpeta vi fotos mías. No fotos de vacaciones, ni de la boda. Vi una foto de mi DNI, una foto de nuestro libro de familia, una foto de la primera página de mi cuenta bancaria, una foto de mi pasaporte, y debajo, un archivo de documento cuyo título no llegué a leer. Marco, esto es. Empecé, sin entender aún por qué tenía todo esto. Sigue mirando, susurró Marco. Deslizó la pantalla, y entonces lo vi. Otro documento. Sentí que la sangre se me helaba. Se me hizo un nudo en la garganta. Todo el ruido del centro comercial a mi alrededor desapareció. Lo único que veía eran las palabras en la pantalla. Era el borrador de una carta. Un poder notarial con mi nombre pulcramente impreso, otorgando a Javier plenos poderes para vender nuestra casa. Y debajo, un archivo de imagen. Era una muestra de mi firma, perfecta, idéntica a la original. Dios mío, susurré. No sentía las piernas. Hay más, dijo Marco. Su rostro se endureció. Deslizó de nuevo y abrió una aplicación de mensajería segura que ni siquiera sabía que Javier tenía. Allí había una conversación con un contacto llamado simplemente C. El último mensaje había llegado hace solo unos minutos, cuando el móvil se conectó al Wi-Fi de la tienda de Marco. Leí el mensaje, y el mundo a mi alrededor se derrumbó. El mensaje de C decía: Vale, el móvil está roto. El plan sigue en pie. Esta noche pasamos a la fase final. Asegúrate de que esté profundamente dormida cuando lo vaciemos todo. Miré la pantalla agrietada, pero las letras se volvieron borrosas. Mis oídos zumbaban, y las palabras profundamente dormida reverberaban en mi cabeza, ahogando todos los demás sonidos del centro comercial. Mis piernas cedieron. Me habría caído si Marco no me hubiera sujetado. Me apoyé en la fría pared de la salida de emergencia, y el frío me caló hasta los huesos. Pero no era tan frío como la sangre que se me helaba en las venas. No. Fue la primera palabra que salió de mi boca. No puede ser. Esto es un error. Es una trampa. Alguien le está tendiendo una trampa a Javier. Miré a Marco, suplicándole con los ojos que estuviera de acuerdo. ¿Conoces a Javier, Marco? Es bueno. Él no haría esto. Él me ama. El rostro pálido de Marco ahora estaba endurecido. No vaciló. Laura, ojalá estuviera equivocado, dijo. Su voz era tranquila pero firme. Pero he visto esto. Cuando desmonté el teléfono para conectar la alimentación de emergencia, vi el hardware. Había una segunda tarjeta SD escondida detrás de la ranura de la SIM, donde no debería estar. La escondió a propósito. Me sacudió suavemente por los hombros, como para despertarme. Escucha, no es solo ese chat. La carpeta con tus documentos y tu firma estaba en esa tarjeta SD oculta. Esto no es algo que alguien le envió para tenderle una trampa. Es algo que él ha recopilado. Él creó esa carpeta, Laura. Sacudí la cabeza. Las lágrimas comenzaron a correr. Pero, ¿vender la casa? ¿Vaciarlo todo? Son nuestros fondos conjuntos. No sé por qué, dijo Marco frustrado. Pero no tenemos tiempo para averiguarlo ahora. Ese chat decía: fase final esta noche. Estás en peligro, Laura. En un peligro muy grande. Profundamente dormida. Repetí las palabras. Imágenes horribles pasaron por mi mente. Javier, sonriendo esta mañana. Javier, ofreciéndome café. Javier diciendo que prepararía una cena especial esta noche. Dios mío. ¿Iba a envenenarme? Una oleada de náuseas me golpeó con fuerza. Me tapé la boca y tuve arcadas. Marco me sostuvo la cabeza hasta que terminé. El terror era tan inmenso, tan real, que lo cambió todo. El amor que sentía por Javier, que había sido tan sólido hacía unas horas, ahora estaba hecho añicos, reemplazado por un horror repugnante. El hombre que dormía a mi lado cada noche. El hombre que me cogió de la mano cuando mi madre murió. Ese hombre estaba planeando matarme. ¿Qué hago? Mi voz se quebró. Marco respiró hondo y tomó el control.
Volvió a ser el técnico lógico. Primero, la prueba. Estoy clonando todo el contenido de este teléfono, incluida la tarjeta SD oculta, en un disco duro externo. Tardará unos minutos más. Esta será tu principal prueba. Me miró directamente a los ojos. Segundo, tu dinero. Saca tu móvil. Llama a tus bancos ahora mismo, a todos los que tengas. Diles que te han robado el bolso. Cancela todas tus tarjetas de crédito. Bloquea el acceso a todas tus cuentas de ahorro. Todo. No te preocupes por las cuentas conjuntas. Asegura primero las tuyas. Asentí rígidamente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía coger el bolso. Tercero, continuó Marco, la casa. No puedes volver allí si las cerraduras son las mismas. Él puede entrar en cualquier momento. C puede entrar en cualquier momento. ¿Quién es C? Grité desesperada. No lo sé. ¿Cristina? ¿Carmen? No lo sé. No importa ahora. Tienes que cambiar las cerraduras. Llama a un cerrajero de 24 horas y queda con él en tu casa. Ya, ordenó Marco. ¿Pero Javier? Javier cree que este teléfono está destrozado. Cree que su plan está a salvo, le interrumpió Marco. Actuará con normalidad. Tú también tienes que actuar con normalidad. Tienes que llegar a casa antes que él. Tienes que cambiar esas cerraduras antes de que él vuelva. Hizo una pausa y vio el terror en mi cara. Laura, puedes hacerlo. Tienes que hacerlo. Esto ya no es sobre tu matrimonio. Es sobre tu vida. Esas palabras me sacudieron. Mi vida. Tenía razón. El hombre que amaba estaba planeando el final de mi vida para esa misma noche. De repente, el miedo que me había paralizado se transformó en algo más. Algo frío, duro y afilado. Era rabia. Pura y ardiente rabia. ¿Cómo podía? Después de todo lo que habíamos pasado juntos. Me enderecé. Mis lágrimas se detuvieron. Me sequé bruscamente las marcas de las lágrimas de las mejillas. Vale, dear. Mi voz sonaba extraña, más fuerte de lo que pensaba. Marco, al ver el cambio en mí, pareció ligeramente aliviado. Voy a terminar esta clonación. Cuando termine, pondré el disco duro en una caja de un móvil nuevo. Te la daré en una bolsa de la compra. Si Javier llama y pregunta dónde estás, dile que te sentías culpable por lo de su móvil y que le estás comprando uno nuevo. Era un plan inteligente. Me daba una razón para estar en el centro comercial y una razón para llevar algo nuevo a casa. No llames a la policía, dijo Marco con firmeza. Todavía no. No sabemos quién es C'. No sabemos cuán profundo es esto. Si Javier tiene contactos, la policía podría avisarle. Necesitamos atraparlos en el acto, en el momento en que intenten esa fase final. En la trampa. Un paso a la vez, dijo Marco. Cancelar tarjetas, cambiar cerraduras, asegurar la prueba. Y lo más importante, Laura, no comas ni bebas nada que él te dé esta noche. Pase lo que pase, no lo hagas. Asentí, vale. Ahora ve al baño. Lávate la cara. Cálmate. En 10 minutos, te encontraré frente a mi tienda con el paquete. Actúa con normalidad. Me alejé de él. Mis piernas seguían siendo como gelatina, pero mi espalda estaba recta. Entré en los concurridos baños del centro comercial. Me miré en el espejo. El rostro de la mujer que me devolvía la mirada era el de una extraña. Pálida, con los ojos enrojecidos, pero con un brillo de acero que nunca antes había visto. Me eché agua fría en la cara, sintiendo el escozor en mi piel. Respiré hondo. La inocente Laura que le había hecho el café a su marido esa mañana estaba muerta. La mujer que salía de este baño era una guerrera. Iba a luchar por su vida. Volví frente a la tienda de Marco exactamente 10 minutos después. Estaba atendiendo a otro cliente, sonriendo como si no pasara nada. Me vio, me sonrió y me entregó una bolsa de papel. Aquí tienes, Laura, el último modelo. Espero que a Javier le guste. Siento lo de antes. Asentí, interpretando mi papel. Gracias, Marco. Y yo siento más haberte molestado. Cogí la bolsa. Dentro había una caja de un móvil nuevo. Y escondido dentro de esa caja, el disco duro que contenía la traición de mi marido. Salí del centro comercial, pero no me dirigí a mi aparcamiento. Entré en el vestíbulo del hotel conectado al centro comercial. Necesitaba un lugar seguro para hacer mis llamadas. Me senté en un lujoso sofá de terciopelo, rodeada de ajetreados hombres de negocios y turistas risueños. Irónicamente, estaba sentada en medio de la vida normal mientras mi mundo acababa de hacerse añicos. Saqué mi móvil. Primera tarea: los bancos. Me temblaban tanto las manos que introduje mal la contraseña 3 veces. Cálmate, Laura, me susurré.
Respiré hondo y llamé al servicio de atención al cliente de mi primer banco. Una alegre voz automática me saludó. Bienvenido a su banco. Para información de saldo, pulse 1. Pulsé repetidamente el 0 para hablar con una persona. Cada segundo se sentía como una aguja pinchándome la piel. Javier podría estar llegando a casa. Por favor, espere. Todos nuestros agentes están ocupados. La terrible música de espera comenzó a sonar. Quería tirar el móvil contra la pared. Finalmente, una voz. Hola. Soy Ana. ¿En qué puedo ayudarle? He perdido mi cartera, dije, intentando que mi voz sonara urgente, aunque lo que sentía era terror. Quiero cancelar todas mis tarjetas. Todas. Ahora mismo. El proceso fue agónico. Tuve que responder a preguntas de seguridad. El apellido de soltera de mi madre. Mi fecha de nacimiento. 15 minutos que parecieron una eternidad. Deletreando mi nombre, confirmando números de cuenta, convenciendo a 3 operadores diferentes de 3 bancos distintos de que era yo y que quería congelar todos mis activos, incluidos mis ahorros. ¿Está segura, señora? Sí, congélenlo todo, grité, y un huésped del hotel se giró para mirarme. Bajé la mirada, fingiendo llorar. Por favor, estoy tan asustada. Después de confirmar que la última tarjeta estaba cancelada, colgué. Primera misión cumplida. Segunda misión. El cerrajero. Busqué en Google cerrajero 24 horas y llamé al primer número que apareció. Hola, ¿pueden cambiar la cerradura de mi casa? Mi voz era ahora tranquila y fría. Podemos, señora. Pero probablemente sería para última hora de la tarde, dijo el hombre despreocupadamente. No, dije con firmeza. Lo necesito ahora. Es una emergencia. Me he quedado fuera de casa y mi hijo está dentro. Mentí. La mentira salió sin dudarlo. Le pagaré el triple. Solo deme la dirección, tiene que estar allí en 30 minutos. El dinero funcionó. El hombre aceptó inmediatamente. Le di mi dirección y me prometió que saldría enseguida. Finalmente caminé hacia el aparcamiento. La bolsa de la compra con el disco duro se sentía demasiado pesada en mi mano. La puse en el asiento del copiloto y la miré. Ese objeto era mi única salvación. Arranqué el coche. El trayecto a casa solo debería haber durado 20 minutos. Ese día pareció un viaje transcontinental. Cada coche plateado que veía en la carretera hacía que mi corazón se me subiera a la garganta. ¿Es Javier? ¿Ya ha llegado a casa? ¿Qué haría si llegara a casa y me viera cambiando las cerraduras? El plan de Marco era brillante, pero estaba lleno de riesgos. Mis pensamientos se aceleraron. Repasé todos mis recuerdos con Javier. Nuestro viaje a Mallorca. La forma en que me traía sopa cuando estaba enferma. La forma en que se reía. ¿Había sido todo una farsa? ¿Me había estado mirando todo este tiempo, planeando todo esto? Recordé cuando firmamos los papeles del préstamo para un nuevo local comercial hace unos meses. Él se encargó de todo el papeleo. Yo me encargo, cariño. Tú solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí, dijo. Y yo firmé. Ni siquiera leí. Confié en él. Qué estúpida había sido. Pensé en Carmen. Mi mejor amiga. ¿Fue Carmen quien me presentó a Javier? ¿Carmen, que fue mi dama de honor? Carmen, que se había quejado durante el almuerzo la semana pasada de la suerte que tenía yo de tener un marido como Javier? Si era Carmen, esto no era solo una traición. Era algo mucho más oscuro. Giré en la calle de nuestra casa. Mi estómago se revolvió de ansiedad. Vi una furgoneta blanca aparcada frente a nuestra puerta. Era el cerrajero. Gracias a Dios. Aparqué en el garaje y corrí hacia él. Rápido, por favor, le apremié. El hombre vio el pánico en mi cara y probablemente recordó mi promesa de pagarle el triple. Trabajó rápido. El sonido del taladro perforando el viejo cilindro de la cerradura sonó como la música más hermosa del mundo. Fingí estar de pie en la terraza observándolo, pero mis ojos en realidad escaneaban la calle. Cada segundo, esperaba que apareciera el coche plateado de Javier. «Buen sistema de seguridad tiene esta casa, señora», intentó el cerrajero hacer conversación. Yo solo asentí. Mientras instalaba el nuevo cilindro, mi móvil vibró. Javier en la pantalla. Mi corazón se detuvo. Miré la pantalla, paralizada. Me estaba llamando. ¿Cómo lo sabía? El teléfono seguía vibrando. «¿Señora?», preguntó el cerrajero. Me sobresalté. Tenía que contestar. Tenía que actuar con normalidad. Respiré hondo y deslicé el icono verde. «Hola, cariño». Mi voz era un poco más alta de lo normal. «Oye, Laura, ¿dónde estás?» La voz de Javier era normal, cálida, cariñosa. Me daban ganas de vomitar.
Acabo de salir del centro comercial, intenté decir con naturalidad. Ha habido un poco de drama. ¿Qué drama? Preguntó. Me sentía tan mal por lo de tu móvil esta mañana, así que para disculparme, te he comprado uno nuevo. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego se rió, una risa genuina. Cariño, no tenías por qué. Te dije que no pasaba nada. Lo sé, pero me seguía sintiendo mal, dije. Bueno. ¿Dónde estás ahora? ¿Casi en casa? El cerrajero estaba probando las nuevas llaves. Clic, clic. Sí, dije apresuradamente, tratando de ahogar el sonido. Estoy de camino. Llegaré en unos 10 minutos. ¿Y tú? Yo también estoy a punto de salir del trabajo, dijo. Genial, podríamos llegar juntos. Te prepararé una cena especial esta noche. Una cena especial, profundamente dormida. ¡Qué ganas! Mi voz casi se ahogó. Nos vemos en casa, cariño. Colgué. Tenía las manos empapadas en sudor frío. Ya está, señora, dijo el cerrajero. Me entregó un juego de llaves nuevas y brillantes. Estas son las nuevas. Las viejas ya no funcionarán. Le di mucho más efectivo de lo que había pedido. Gracias. Muchas gracias. Se subió a su furgoneta y se fue. Me quedé helada en la puerta, con las nuevas llaves en la mano. Esta casa era segura, al menos por ahora. Justo cuando la furgoneta del cerrajero doblaba la esquina y desaparecía de la vista. Un sedán plateado apareció por la misma esquina. Era Javier. Había vuelto. El coche de Javier se detuvo justo detrás del mío. Salió del coche, sonriendo, la sonrisa que había visto miles de veces. Pero esta noche parecía una máscara grotesca. Le devolví una sonrisa torpe. Mis manos apretaban tan fuerte las nuevas llaves que el metal se me clavaba en la palma. Estás pálida, cariño, dijo acercándose a mí. Me apartó un mechón de pelo. Su toque me dio escalofríos. Supongo que el drama del centro comercial te ha agotado. Sí, respondí secamente. Me duele un poco la cabeza. Buscó en su bolsillo y sacó su viejo llavero. Contuve la respiración. Este era el momento. Metió la llave en la cerradura. Clic, no giró. Frunció el ceño. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Clic, el sonido del metal contra el metal. La llave no entraba del todo. Qué raro, murmuró. Me miró. La llave está atascada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esta era la primera mentira. Tenía que hacerlo bien. Solté una risa torpe. Sobre eso, lo siento, Javier. Se me olvidó decírtelo. Levanté las llaves nuevas que tenía en la mano. Tuve que cambiar todas las cerraduras. La expresión de Javier cambió. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se entrecerraron. Fue solo por una fracción de segundo, pero lo vi. Furia. Una furia fría y rápida. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Por qué? Tenía que parecer tan sorprendida como Marco había sugerido. El bolso, dije, haciendo que mi voz temblara a propósito. Creo que me robaron el bolso en el centro comercial. No estoy segura, a lo mejor se me cayó, pero nuestra llave de repuesto de casa estaba dentro. Abrí mucho los ojos, interpretando el papel de la esposa asustada. Entré en pánico, temiendo que alguien lo cogiera y supiera nuestra dirección, así que llamé a un cerrajero de inmediato. Javier me miró fijamente durante un largo rato. Pude ver las ruedas girando en su cabeza. Estaba sopesando las cosas. ¿Y tus tarjetas? Preguntó en voz baja. Acabo de recibir un correo del banco diciendo que todas mis cuentas están bloqueadas. También por el bolso. Asentí rápidamente. Todas mis tarjetas estaban dentro. El DNI, las de crédito, las de débito. Me asusté tanto que las cancelé todas de inmediato, Javier. Me miró un momento más. Luego lentamente la máscara volvió a su sitio. Su rostro se suavizó. Suspiró y me abrazó. Oh, Dios mío, cariño, qué susto. ¿Por qué no me llamaste? Su abrazo era como una prisión. Tuve que reprimir el impulso de apartarlo. Pasó todo tan rápido, susurré en su hombro. Te llamé en cuanto todo terminó. Está bien, dijo, soltando el abrazo. Me quitó las llaves nuevas de la mano. Hiciste bien. Fue inteligente. Abrió la puerta. Entremos. Necesitas calmarte. Te prepararé una cena deliciosa. Mi propia casa se sentía ahora como territorio enemigo. Cada rincón era extraño. Dejé la bolsa de la compra con la caja del móvil nuevo en la mesa del salón. Esto es para ti, dije. Javier la miró. ¿Realmente me compraste uno nuevo? Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Te has tomado muchas molestias. Es que lo sentía, dije, caminando hacia la cocina. Él me siguió.
Mientras empezaba a sacar ingredientes de la nevera, le ofrecí. Te ayudo. Había un caro filete de solomillo, espárragos, champiñones. No te preocupes, se negó amablemente. Tú siéntate. Pareces cansada. Yo me encargo de todo. Considéralo mi disculpa por nuestra pequeña discusión de esta mañana. Me hizo sentarme a la mesa del comedor, desde donde podía verlo. Se movía por la cocina con eficacia. Cada golpe del cuchillo al cortar las verduras me hacía estremecer. Parecía tan normal. Un marido atento cocinando para su esposa agotada. Pero yo sabía la verdad. Estaba observando a un hombre que planeaba matarme. La verdadera carrera empezaba ahora. No podía quitarle los ojos de encima. ¿Seguro que no necesitas ayuda?, pregunté de nuevo, intentando levantarme. Siéntate, Laura. Su voz fue un poco más firme, pero aún sonreía. Solo disfruta de esta noche. Incluso abriremos esa botella de vino especial, señaló el botellero. Una botella cara de Rioja que guardábamos para ocasiones especiales. Lo observé como un halcón. Observé sus manos. Cada vez que se agachaba para coger algo de un cajón inferior, mi corazón se detenía. ¿Está sacando el veneno ahora? Cada vez que me daba la espalda para abrir la nevera, contenía la respiración. Cocinó el solomillo a la perfección. El aroma a ajo y mantequilla llenaba el aire. Normalmente, ese olor me habría dado hambre. Ahora me revolvía el estómago. Emplató ambas comidas maravillosamente, como en un restaurante de lujo. Puso un plato delante de mí. La comida parecía deliciosa, y probablemente mortal. Come mientras está caliente, dijo. Se sentó frente a mí. Cogí el tenedor y el cuchillo. Mis manos temblaban. Corté un trocito de carne. Tenía que actuar. Ah, espera, se levantó de repente. Se me olvidaba el vino. Se acercó al botellero, dándome la espalda. Aquí está. Descorchó la botella con pericia. El sonido del corcho al salir sonó ensordecedor en el tenso silencio. Cogió 2 copas de cristal. Seguía de espaldas a mí. No podía ver sus manos claramente desde donde estaba sentada. Parecía que estaba cogiendo algo de un armario sobre el botellero. Cuando se dio la vuelta, sostenía 2 copas llenas de un vino tinto intenso. Puso una copa junto a mi plato. Por nosotros, dijo, levantando su copa. Por nuestro futuro. Levanté mi copa. Me temblaba la mano. No iba a beber esto. No iba a comer esto. ¿Por qué no empiezas? Come, me instó suavemente. Tenía que encontrar una excusa. Mi móvil, dije de repente. Creo que me lo he dejado en el coche. Tengo que comprobarlo. Quizás alguien encontró mi bolso y me ha llamado. Era una excusa débil, pero era la única que se me ocurría. Te lo traigo yo, se ofreció. No, dije demasiado rápido. Tengo que coger también el cargador. Y cargar tu nuevo móvil, ¿no? Señalé la caja en el salón. Me levanté. Javier me miró fijamente. Come primero, se va a enfriar, dijo. Solo un segundo, dije. Me apresuré a ir al salón y cogí la caja del móvil. No fui al coche. Tenía que deshacerme de esta comida. ¿Pero cómo? Corrí al baño de invitados, cerca de la cocina. Cerré la puerta con manos temblorosas. Abrí la papelera bajo el lavabo. No tenía mucho tiempo. Me metí los dedos en la boca y me obligué a vomitar el pequeño trozo de carne que acababa de masticar pero no había tragado. No era suficiente. Volví a la mesa del comedor. Javier estaba configurando su nuevo teléfono, sin prestarme atención. Rápidamente, cogí mi plato. ¿A dónde vas?, preguntó, levantando la vista. Es demasiada comida. Voy a pasarla a un plato más pequeño. Mentí de nuevo. Lo llevé a la cocina. No podía verme desde la mesa. Abrí el grifo del fregadero al máximo. Con un movimiento rápido, vacié la carne y las verduras del plato en una bolsa de basura de plástico bajo el fregadero. Cerré la bolsa y la cubrí con otros desperdicios. Mojé un poco el plato para que pareciera que había comido algo. Volví a la mesa con el plato casi vacío. Javier sonrió. ¿Mejor ahora? Sí, dije. Vi que mi copa de vino seguía llena. Ahora bebe tu vino. Necesitas relajarte, dijo. Sus ojos estaban fijos en la copa. La cogí. La hice girar en mi mano y entonces lo vi. Bajo la luz de la mesa había algo en el fondo de la copa que no se había disuelto del todo. Un fino polvo blanco adherido al cristal. La sangre se me heló de nuevo. Era real. Realmente me estaba envenenando. Me llevé la copa a los labios. Fingí dar un sorbo, dejando que el líquido me tocara los labios pero sin que entrara en mi boca. Volví a dejar la copa. ¿Qué tal?, preguntó, expectante. Delicioso, susurré. Tenía que salir de aquí. Pero mi cabeza. Estoy tan mareada, Javier. Debe ser el estrés. Voy a...
Voy a ir al baño un momento. Me levanté, fingiendo tambalearme un poco. El rostro de Javier mostraba una falsa preocupación. Claro, cariño. ¿Te ayudo? No. No. Estoy bien. Solo necesito un poco de agua fría. Me tambaleé hacia el salón, dirigiéndome a nuestro baño principal, dentro del dormitorio. Necesitaba contactar a Marco. Necesitaba saber quién era C. Cerré de un portazo la puerta del baño y eché el cerrojo. Mi corazón estaba a punto de estallar. Jadeaba como si hubiera corrido una maratón, apoyada contra la puerta. Estaba a salvo. Al menos por unos minutos. Me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida como la de un cadáver. Mis labios temblaban. Abrí el grifo. Dejé que el agua corriera con fuerza para ahogar cualquier sonido si necesitaba hablar. Me eché agua fría en la cara, intentando aclarar mis pensamientos. El polvo en el fondo de la copa. La cara expectante de Javier. Asegúrate de que esté profundamente dormida. Estaba ahí fuera, esperando. Esperando a que la droga hiciera efecto. Esperando a que me derrumbara para poder proceder con la fase final de su plan. La rabia volvió a recorrer mi cuerpo, dándome fuerza. No iba a dejar que ganara. Saqué el móvil del bolsillo. Mis manos seguían temblando, pero logré escribir un mensaje a Marco. Estoy en casa. Él está aquí. Intentó envenenarme. Copa de vino. Hay polvo. Finjo estar mareada y encerrada en el baño. Él está fuera. Necesito saber quién es C ahora, Marco. Necesito saberlo. Pulsé enviar. Esperé la confirmación de lectura. Contuve la respiración. Mis pensamientos se aceleraron. ¿Qué hacer ahora? No podía esconderme en el baño para siempre. Javier sospecharía. Mi móvil vibró. Un mensaje de Marco. Cálmate, Laura. Estoy en ello. He estado buscando desde que te fuiste. La mayoría de los datos de la SD están encriptados. Pero he encontrado algo. El calendario. Hay una copia de seguridad del calendario sin encriptar. Llamaron a la puerta del baño. Toc, toc, toc. Laura, cariño, ¿estás bien? La voz de Javier era tan falsamente preocupada, tan falsa. Me sobresalté. Me apoyé en la puerta. Sí, grité, haciendo mi voz deliberadamente débil. Me encuentro muy mal. Debió de ser algo que comí. ¿Quieres que te traiga alguna medicina? Preguntó. No. Estoy bien. Déjame sola un momento. Se hizo el silencio fuera. Me lo imaginé de pie en nuestro dormitorio, escuchando, esperando. Mi móvil vibró de nuevo. Marco. Hay una reunión programada. Todos los miércoles a la 1 de la tarde durante los últimos 3 meses. El lugar siempre es el mismo. Una pequeña cafetería en el centro. No tiene nombre, solo reunión. Respondí rápidamente. ¿Eso no me dice quién es? Lo sé. Estoy cruzando datos de GPS de los registros del teléfono. No borró los datos de ubicación. Imbécil. Los datos de los últimos 3 días probablemente se dañaron con la caída. Pero tengo los de la semana pasada y la anterior. Adivina dónde estaba el miércoles pasado a la 1. En esa cafetería. ¿Y a dónde fue después? Esperé. Mi corazón latía con fuerza. Fue a un edificio de apartamentos de lujo en el barrio de Salamanca. Estuvo allí 2 horas. Estoy rastreando al propietario del apartamento que ha visitado con frecuencia a esa hora. Necesito un poco de tiempo. Otro golpe en la puerta. Esta vez más fuerte. Más impaciente. Laura, llevas media hora ahí dentro. Abre la puerta. Estoy preocupado. Su voz ya no era suave. Había una orden en ella. Estaba empezando a entrar en pánico. Su plan no iba según lo previsto. Tengo diarrea, dije, asqueada de mí misma, pero no tenía otra opción. No entres. Me da vergüenza. Vete. Saldré cuando termine. Oí una maldición en voz baja al otro lado de la puerta. Vale, te espero en el salón. No tardes mucho. Oí sus pasos alejarse. Me había comprado un poco más de tiempo. Mi móvil vibró violentamente. Marco. No necesito rastrear al propietario. He encontrado otra cosa. Una carpeta de copia de seguridad de otra aplicación de mensajería. No la que vimos antes. Esta parece estar vinculada a sus redes sociales. Guardó algunas fotos, capturas de pantalla. Laura, te envío las fotos ahora. Prepárate. Mi corazón se detuvo. Sabía lo que iba a ver. Lo había sentido desde que apareció el nombre C. Una imagen apareció en mi pantalla. Era una captura de pantalla de una publicación en redes sociales. Una foto de 2 copas de champán sobre una mesa con un paisaje nocturno de fondo. La ubicación estaba etiquetada. Un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca. Pero no fue eso lo que me heló. Fue el pie de foto. El pie de foto decía: un paso más cerca de nuestra libertad.
Te quiero, J. Y el nombre de la cuenta que lo había publicado era Carmen. Carmen, mi mejor amiga, mi dama de honor, la mujer que me cogió de la mano y me consoló cuando lloré después de una pelea con Javier hace un año. La mujer que siempre había admirado por ser tan independiente y fuerte. Marco envió otra foto. Esta vez, era la foto de perfil de la cuenta. Carmen, sonriendo a la cámara. Sus ojos brillaban. La misma sonrisa que me dedicó la semana pasada cuando almorzamos juntas. Era Carmen. No podía respirar. Esta traición era tan profunda. No era solo mi marido. Eran las dos personas más cercanas de mi vida. Estaban conspirando contra mí. Habían planeado todo esto juntos. Laura, ¿estás ahí? Llegó el mensaje de Marco. El dolor era tan intenso, tan agudo, que quemó todo mi miedo. Lo único que quedaba era rabia, una rabia fría, pura y letal. No solo iban a por mi dinero, no solo iban a por mi casa. Se estaban riendo a mis espaldas e iban a por mi vida. Javier pensaba que yo era la esposa débil y sumisa. Carmen pensaba que yo era la amiga tonta e ingenua. Estaban muy equivocados. Me sequé las lágrimas. Miré mi reflejo en el espejo. La mujer asustada de antes había desaparecido. Quien me devolvía la mirada era alguien que ellos no conocían. Abrí la puerta del baño. Tenía que terminar esta farsa. Tenía que hacer que iniciaran su fase final. Salí del baño. Mis pasos seguían siendo fingidamente inestables. Caminé hacia el dormitorio, donde Javier no podía verme desde el salón. Tenía que hacerle creer que la droga había hecho efecto. Cogí una almohada de la cama y la dejé caer a propósito. Luego, me dejé caer al suelo junto a la cama, haciendo un golpe lo suficientemente fuerte. Me quedé quieta, cerré los ojos e hice mi respiración lenta y regular. Escuché el silencio. Luego, pasos rápidos desde el salón. Laura. La voz de Javier era tensa. Apareció en la puerta del dormitorio. Me vio en el suelo. Laura. Corrió hacia mí. No se arrodilló para comprobar si estaba bien. No me sacudió. Lo primero que hizo fue coger mi muñeca. No para tomarme el pulso. Estaba comprobando si aún estaba consciente. Me quedé quieta, inerte. Me dio una palmadita en la mejilla. Laura, cariño. No me moví. Le oí suspirar. Un suspiro de alivio. El mismo suspiro de alivio que soltó esa mañana en el balcón cuando su móvil se rompió. Lo había conseguido. Creyó que lo había conseguido. Le oí sacar su móvil. Marcó un número. Hola. Su voz era normal de nuevo. Fría. Calculadora. Ya está dormida. Trae los papeles. Es hora de terminar. Estaba tumbada en el frío suelo junto a mi cama. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, listo para saltar. Pero me quedé quieta. Era un cadáver. Era la pobre y sumisa esposa que se había derrumbado por el estrés o por el veneno. Ralenticé mi respiración, concentrando todos mis sentidos en escuchar. Oí la voz de Javier desde la puerta. Laura. Corrió hacia mí. Sentí su sombra cernirse sobre mí. El aire a mi alrededor se movió. Esperé a que se arrodillara, a que me sacudiera los hombros, a que gritara mi nombre con urgencia. El hombre que había amado lo habría hecho. Javier no lo hizo. Sentí sus cálidos dedos en mi muñeca. El toque fue ligero, casi una caricia. Pero no estaba buscando el pulso. Estaba comprobando si todavía había tensión en mis músculos. Luego, sentí cómo levantaba mi párpado. La luz del dormitorio me apuñaló la retina, pero forcé a mis ojos a permanecer relajados, desenfocados. Bien, murmuró para sí mismo. Me dio una palmadita en la mejilla. No un golpecito urgente, sino una palmada ligera y despectiva. Laura, cariño. No hubo respuesta por mi parte. Le oí suspirar. El mismo suspiro de alivio que había soltado en el balcón por la mañana cuando su teléfono se rompió. El suspiro de un hombre que acaba de superar la parte más difícil de su plan. Creyó que estaba inconsciente. Creyó que había ganado. Su mayor error fue subestimarme. Le oí sacar su móvil. Oí el sonido de los botones al ser pulsados. No llamó a una ambulancia. No llamó a la policía. Hola, dijo. Su voz ya no era la de un marido preocupado. Era fría, seca, calculadora. Una voz que nunca antes había oído. Ya está dormida. Trae los papeles. Es hora de terminar. Hubo un breve silencio. Podía imaginar a Carmen sonriendo al otro lado. Sí, continuó Javier. La droga funcionó perfectamente. No sospechó nada. Se rió en voz baja. La risa me revolvió el estómago. Incluso me compró un móvil nuevo. Qué amable, ¿verdad? Colgó.
Oí sus pasos alejarse, volviendo al salón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Limpiando nuestros platos de la cena? ¿Limpiando la copa de vino envenenada? La rabia que había sentido antes se convirtió en hielo. Ya no había dolor ni tristeza, solo concentración. Tenía que contactar a Marco. Esperé. Cada segundo parecía una hora. Oí cajones abrirse y cerrarse en la cocina. ¿Qué estaba buscando? Luego, le oí ir al baño de invitados. El sonido del agua corriendo. Probablemente estaba lavando las pruebas. Esta era mi oportunidad. Con un movimiento silencioso, rodé hacia el otro lado de la cama. Fuera de la vista de la puerta. Saqué mi móvil del bolsillo. La luz de la pantalla me pareció cegadora. La atenué al mínimo. Abrí el mensaje a Marco. Mis dedos volaron sobre la pantalla, impulsados por la adrenalina. Cree que estoy inconsciente. Ha llamado a Carmen. Viene con los papeles. Trae a la policía ahora. Mensaje enviado. Esperé. No hubo respuesta. Maldita sea. Oí que el agua del baño de invitados se detenía. Sus pasos se acercaban. Rápidamente, deslicé el móvil debajo de la cama, rodé de vuelta a mi posición original en el suelo, cerré los ojos y regulé mi respiración. La puerta del dormitorio se abrió. Javier entró. Sentí que se cernía sobre mí de nuevo. «¡Qué molestia!», murmuró. Se agachó y sentí sus brazos rodearme la espalda y las rodillas. Me levantó. Forcé a mi cuerpo a permanecer inerte. Un peso muerto en sus brazos. El olor de su colonia, que antes me hacía sentir segura, ahora me resultaba nauseabundo. Me arrojó sobre la cama. No con suavidad, simplemente me dejó caer, como un saco de arroz. Mi cabeza golpeó ligeramente el cabecero, pero reprimí un gemido. Tiró de la colcha, cubriéndome hasta la barbilla. Para que pareciera natural, como si estuviera profundamente dormida, que es lo que se suponía que debía estar. Luego, empezó a pasearse por la habitación. Estaba nervioso. Esperando a Carmen. Mi móvil estaba debajo de la cama. Tenía que cogerlo. Necesitaba saber cuál era el plan de Marco. Tenía que moverme. Solté un pequeño gemido. El sonido de alguien en un sueño intranquilo. Javier dejó de pasearse. «Laura», me moví ligeramente, rodando sobre mi costado para darle la espalda. Esto me acercó al borde de la cama, más cerca de mi móvil. «Ahora no. Sicio. Duerme profundamente, cariño». Oí cómo abría el cajón de la mesita de noche. Oí el clic de un bote de pastillas al abrirse. Mi frasco de somníferos, los que usaba de vez en cuando. «Dios mío, ¿iba a darme otra dosis?», Javier, murmuré, haciendo mi voz deliberadamente arrastrada y confusa. Abrí los ojos un poco, fingiendo estar medio consciente. Mi cabeza se quedó helado. El bote de pastillas en la mano. Su rostro mostró un pánico momentáneo. «Vuelve a dormir, cariño. Solo estás cansada. Agua», susurré. «Tengo sed». Me miró, dudando. Su plan se estaba desviando. «Dame agua», repetí. «Vale», espetó, perdiendo la paciencia. «Quédate aquí. No te muevas», como si pudiera. Dejó el frasco de pastillas y se apresuró a ir a la cocina. En cuanto sus pasos desaparecieron por el pasillo, entré en acción. Me deslicé por la cama, metiendo la mano debajo. Mis dedos buscaron a tientas. «Lo tengo». Saqué mi móvil. Vibró. Un mensaje de Marco. «Ya estoy de camino. He traído una cámara». «La policía ya está avisada. Están esperando cerca. No puedo entrar. Cambiaste las cerraduras. ¿Recuerdas?». Mierda, lo había olvidado. Las nuevas llaves, por supuesto. Tienes que abrirme la puerta. La de atrás. Ahora. Carmen puede llegar en cualquier momento. Oí el sonido del agua sirviéndose en la cocina. Salté de la cama. Mis pies aterrizaron sin hacer ruido en la gruesa alfombra. Salí corriendo de la habitación, crucé el pasillo y entré en la cocina. Javier estaba de espaldas a mí, en la nevera, sirviendo un vaso de agua. No me detuve. Pasé corriendo a su lado hacia la puerta trasera, la que daba al lavadero. «¡Laura!», gritó, sorprendido al verme de pie y corriendo. No me importó. Llegué a la puerta trasera. Mis manos temblaban, pero logré abrir los cerrojos. Clic, clic. Los sonidos parecieron ensordecedores. «¿Qué estás haciendo?», gritó Javier. Dejó caer el vaso. El sonido del cristal rompiéndose llenó la cocina. Corrió hacia mí. Abrí la puerta. Allí, en el oscuro patio trasero, estaba Marco. Llevaba una mochila. Su rostro estaba tenso. «Entra», siseé. Marco pasó a mi lado y entró corriendo. Javier estaba a solo unos pasos detrás de nosotros. «Es Carmen, Javier»,
¿Por qué no funciona mi llave? Oí cómo golpeaba con fuerza la puerta principal. Javier, abre. Soy yo. Maldita sea. Javier estaba atrapado en el baño de invitados. No podía abrirle la puerta. El plan había fracasado. Justo cuando el pánico empezaba a apoderarse de mí, oí la voz de Marco en mi auricular. Yo abriré la puerta. ¿Qué? Susurré al leer. Fingiré ser Javier. Desde lejos, nuestras voces suenan parecidas. Quieta. Oí cómo se abría ligeramente la puerta del baño principal. Luego, oí a Marco gritar hacia la puerta principal. Su voz, deliberadamente ronca. Un momento. La llave está atascada. Oí sus pasos alejarse. Se dirigía a la puerta principal. Dios mío, ¿qué estaba haciendo? Oí el sonido de mis nuevas llaves girando. La puerta principal se abrió. Finalmente, oí la voz de Carmen. La voz de mi mejor amiga. Fría y cortante. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Y por qué cambiaste las cerraduras? Contuve la respiración. ¿Qué diría Marco? Te lo explico luego, dijo Marco, imitando bastante bien la voz de Javier. Laura sospechaba algo porque perdió el bolso. ¿Sospechaba? La voz de Carmen era cautelosa. Sus pasos entraron en el salón. Ya está bien, dijo Marco, haciéndose pasar por Javier. Ya está dormida en la habitación. Ven, terminemos con esto. Me quedé rígida en la cama. Tenía los ojos cerrados, pero todos los nervios de mi cuerpo gritaban. Oí sus pasos. 2 pares de pasos. Se acercaban al dormitorio. Mi corazón latía tan fuerte que seguro que podían oírlo. La puerta del dormitorio se abrió. Sentí el cambio en el aire. Su presencia llenó la habitación. Mira, oí susurrar a Marco, aún haciéndose pasar por Javier. Profundamente dormida. Oí a Carmen acercarse. Podía oler su perfume. Un perfume caro que le había regalado por su cumpleaños el mes pasado. Las náuseas volvieron a golpearme. Sentí sus fríos dedos en mi mejilla. El mismo gesto que solía usar para consolarme cuando estaba triste. Ahora, se sentía como el toque de una araña. Pobre Laura. Su voz estaba llena de una satisfacción disfrazada de compasión. Es tan crédula. Creyó que de verdad la querías. El amor no paga las facturas, Carmen, respondió Marco, intentando sonsacar la información. Tú planeaste esto desde el principio. Oí la risa grave de Carmen. Tú viniste a mí, llorando como un perro por tus deudas de juego. Dijiste que harías cualquier cosa por ser libre. Contuve la respiración. Deudas de juego. Yo solo te mostré el camino, continuó Carmen. Se paseó por la cama. Oí cómo abría su bolso. El sonido de una cremallera. Y me lo debes, Javier. Recuérdalo, yo lo preparé todo. Encontré al comprador para esta casa. Falsifiqué esos documentos. Lo sé, dijo Marco como Javier, su voz impaciente. ¿Y los papeles? Terminemos con esto. Tranquilo, dijo Carmen. Primero, asegurémonos de que su firma es perfecta. Dejó algo sólido en la mesita de noche. He traído el sello de firma que hicimos. Solo tenemos que poner su pulgar en el último poder notarial por si el banco sospecha. Cogió mi mano inerte. La levantó. La dejé. Está fría, murmuró Carmen. Es la droga, dijo Marco rápidamente. Carmen presionó mi pulgar en una almohadilla de tinta y luego en un papel. Sentí la presión. Acababa de hacerme renunciar oficialmente a mi casa. Vale, dijo Carmen. ¿Ahora? La parte importante. Hubo un breve silencio. Me pregunté qué estaba haciendo Marco. ¿Habría grabado lo suficiente? Lo de tu móvil roto, dijo Carmen. Su voz tan casual como si estuviera charlando. Fue una buena idea tuya que se te cayera del balcón. Muy dramático. Tenía que hacerlo, dijo Marco como Javier. Todos los registros de la deuda que tengo contigo estaban ahí. No quería dejar rastro. Carmen se rió de nuevo. Tonto. ¿Creías que solo lo guardaba en tu móvil? Tengo copias en todas partes. Pero no importa. Lo importante es esa carpeta que te hice crear. La que tiene todos los documentos de Laura. Esa es mi garantía. Si intentas algo, puedo tomar el control. Ah, ahí estaba. Javier no era el cerebro de todo esto. Solo era un peón. Un peón desesperado y endeudado con Carmen. Carmen era el cerebro. Estaba manipulando a Javier, usándome a mí, planeándolo todo. Estaba celosa de mí. Quería mi vida. Ni siquiera sabía que tenías esa carpeta, ¿verdad? Preguntó Marco. Por supuesto que no, dijo Carmen.
Igual que tú no sabías que el cliente que te metió en esa enorme deuda era en realidad mi empresa. Te he tenido en mi poder desde el principio, Javier. La confesión fue tan perfecta, tan horrible. Marco debía de tener todo lo que necesitaba. Y ahora, dijo Carmen, su voz se volvió más seria. Es hora de la fase final. No quiero arriesgarme a que se despierte. Vamos a hacer que parezca un suicidio. ¿Un suicidio? La voz de Marco se tensó. Sí. Mucho más limpio que una sobredosis. La esposa desconsolada que descubre las pruebas de la bancarrota y la infidelidad de su marido. Oh, he preparado unas cuantas fotos cariñosas nuestras falsas en tu portátil. Y decide acabar con todo. Abre el gas en la cocina y se duerme para siempre. Dios mío, el plan era más diabólico de lo que había imaginado. ¿Y tú? Dijo Carmen. Parecerás el marido desconsolado que casualmente estaba fuera cuando ocurrió la tragedia. Lloraremos juntos. Y en una semana lo cobraremos todo y nos iremos de este país. Caminó hacia la puerta del dormitorio. Rápido, Javier. Coge el portátil. Coge cualquier joya de valor. Yo me encargo del gas en la cocina. Esta era su confesión de asesinato planeado. Oí los pasos de Carmen alejarse hacia la cocina. Luego, oí la voz de Marco en mi auricular. Ya es suficiente. La policía entra ahora. Prepárate. Justo cuando terminó de hablar, oí los pasos de Carmen volver. Estaba corriendo. Javier, gritó, su voz urgente. Hay coches de policía afuera. Están delante de la casa. ¿Cómo lo han sabido? No lo sé, gritó Marco. Carmen volvió corriendo al dormitorio. Me vio en la cama. Sus ojos estaban frenéticos. Debe de haber sido ella. Nos ha tendido una trampa. Miró a Marco, que ya no actuaba. ¿Y tú? Tú no eres Javier. Carmen gritó. Furiosa. No corrió hacia la puerta. Corrió hacia mí. Si yo caigo, ella también. Saltó sobre la cama. Sus manos se dirigieron a mi garganta. Pero yo estaba preparada. Justo cuando se abalanzó, rodé fuera de la cama. Aterricé de pie. Carmen perdió el equilibrio y chocó contra el cabecero. Al mismo tiempo, la puerta principal se hizo añicos, el sonido de la madera astillándose. Policía. No se muevan. Marco salió corriendo de la habitación. Está en la habitación. Está atacando a la víctima. Carmen se levantó. Sus ojos se clavaron en los míos con puro odio. Zorra. Se abalanzó de nuevo sobre mí. Pero yo ya estaba de pie. Cogí la lámpara de la mesita de noche. Una pesada lámpara de cerámica. La balanceé con todas mis fuerzas. La lámpara golpeó a Carmen en el hombro. Gritó de dolor. 2 policías uniformados irrumpieron en la habitación. Con las armas en alto. Manos arriba. Al suelo. Carmen se quedó helada. Detrás de la policía, Marco la señaló. Es ella, Carmen. Ella es el cerebro. Al mismo tiempo, oí otro fuerte estruendo y un golpe desde el baño de invitados. ¡Boom! Policía, abra la puerta. Era Javier. Sabía que el juego había terminado. Otros 2 agentes que acababan de entrar corrieron hacia el sonido. ¡Hay otro aquí! Rompieron la puerta del baño de invitados. La delgada puerta de madera se hizo añicos al instante. Javier salió tambaleándose, con los ojos enloquecidos por el terror. Vio a la policía, las armas apuntándole. Levantó las manos en alto. A diferencia de Carmen, Javier se derrumbó al instante. No luchó. Cayó de rodillas en el pasillo y rompió a llorar. No he sido yo, sollozó, con la cara entre las manos. Por favor, no he sido yo. Ella me obligó. Carmen. Fue todo ella. Me atrapó con las deudas. Yo no quería. Esposadlo, ordenó un agente. Marco salió del baño principal. Su rostro estaba pálido, pero aliviado. Entregó el disco duro externo y su propio móvil a un agente que parecía estar al mando. Inspector, dijo Marco, su voz firme. Aquí está todo. Los datos clonados de su móvil y una grabación de audio completa de la confesión de Carmen, el plan de asesinato, el fraude, la falsificación, todo. «¡Que alguien revise la cocina!», gritó el inspector. «Huele a gas». Un agente corrió a la cocina. La placa de gas estaba encendida, todos los fuegos abiertos. El agente la apagó inmediatamente y abrió todas las ventanas del salón, dejando entrar el aire frío de la noche para disipar el olor a muerte que Carmen había planeado. En el dormitorio, la resistencia de Carmen finalmente terminó. Lograron esposarla. Cuando la levantaron, sus ojos se encontraron con los míos. Yo estaba de pie en un rincón de la habitación, temblando, abrazándome a mí misma. Esta era mi mejor amiga. «¿Crees que has ganado?», me siseó la saliva volando de su boca.
¿Crees que eres lista? Él nunca te amó de verdad, es mío. Yo lo encontré. Yo lo hice. Ya basta, dijo un agente, sacándola bruscamente de la habitación. Vi a Javier cuando se lo llevaban. No se atrevió a mirarme. Solo miró al suelo. Un hombre destrozado, traicionado por su propio cerebro y arruinado por su propia debilidad. Mi casa estaba llena de extraños. La policía recogió las pruebas. Se llevaron la copa de vino, con los restos del veneno aún en el fondo. Se llevaron los papeles falsificados y el sello de firma que Carmen había traído. Se llevaron los cuchillos de cocina que Javier había usado para cocinar su cena especial. Un paramédico me puso una manta térmica. No estaba herida. Pero mi temblor no era por el frío, sino por el shock. Marco se sentó a mi lado en el sofá. Su mano nunca abandonó mi hombro, un ancla silenciosa y tranquilizadora. En la comisaría, al amanecer, todo se aclaró. Di mi declaración, con Marco como testigo. La historia sonaba descabellada incluso para mis propios oídos. El móvil destrozado, el susurro en el mostrador, el polvo en la copa de vino, pero tenía pruebas. Después de terminar mi declaración, el inspector a cargo del caso se sentó frente a mí. Parecía agotado. Su historia, dijo, coincide perfectamente con las pruebas y con la declaración inicial de su marido. Resultó que Javier lo había confesado todo al instante. Con la esperanza de salvarse, lo contó todo. Carmen y Javier se conocían desde la universidad, mucho antes de que yo conociera a Javier. Carmen siempre había tenido un lado manipulador. Fue ella quien me presentó a Javier. Fue parte de su plan desde el principio. Carmen, que parecía tan exitosa por fuera, en realidad dirigía varios negocios ilegales. Le prestó dinero a Javier para una inversión que era una trampa. La inversión fracasó por completo, tal como Carmen había planeado. De repente, Javier le debía una cantidad enorme de dinero. Ella usó esa deuda para controlarlo. «Te casarás con Laura, ¿verdad?», le había dicho a Javier. «Tiene una herencia considerable, tiene una casa. Entrarás en su vida y me ayudarás a quedarme con todo». Javier, débil y asustado, aceptó. Pensó que podría manejarlo. Pensó que podría amarme y al mismo tiempo pagar su deuda. Pero Carmen nunca tuvo intención de dejarlo ir. Durante años lo explotó. Y cuando Javier ya no pudo pagar más, Carmen decidió quitarme todo. El plan de vender la casa y vaciar las cuentas fue todo idea de Carmen. Javier solo era el ejecutor asustado. ¿También le dijo que me envenenara?, pregunté en voz baja. El inspector asintió. Según la declaración de Javier, él se negó. No quería cometer un asesinato. Pero Carmen lo amenazó. Le dijo que si no lo hacía, ella los mataría a ambos y haría que pareciera un asesinato-suicidio. Javier afirma que planeaba darle una dosis muy pequeña, solo lo suficiente para que usted se durmiera, para poder sacarla de la casa antes de que Carmen abriera el gas. Dice que intentaba salvarla. Me reí, una risa seca y sin humor. Miente. Vi el polvo en la copa. No era una dosis pequeña. Lo sabemos, dijo el inspector. Lo hemos analizado. Era una dosis letal. Puede que fuera una víctima de la manipulación de Carmen, pero aún así participó activamente en su intento de asesinato. Karma, eso era lo que quería. El juicio fue rápido, las pruebas eran irrefutables. Los datos que Marco clonó mostraron un meticuloso plan de falsificación. La grabación de audio que Marco hizo fue el último clavo en el ataúd de Carmen. Su confesión sobre el gas y su intención de matarme estaban claramente grabadas. Javier recibió una sentencia más leve por su cooperación, pero fue condenado a 12 años de prisión por su papel en la conspiración y el intento de asesinato. Carmen, la cerebro, la sociópata escondida detrás de la sonrisa de una amiga, no mostró ningún remordimiento. Fue acusada de múltiples cargos: intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, fraude mayor, falsificación y poner en peligro la vida de otros. Recibió la máxima sentencia, cadena perpetua. Cuando se leyó el veredicto, Carmen se giró para mirarme. Estaba en el banquillo de los acusados. No parecía enfadada. Simplemente parecía vacía. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Una sonrisa pequeña y horrible que parecía decir: puede que haya perdido, pero he arruinado tu vida para siempre. Estaba equivocada, no me había arruinado. Solo había arruinado la ilusión que yo había construido. Meses después, el sol de la mañana entraba por las nuevas ventanas del salón. Motes de polvo bailaban en el aire. La casa olía a pintura fresca y a limones. Había vendido casi todos los muebles viejos. El sofá donde se sentaba Carmen. La mesa del comedor donde Javier me sirvió veneno.
La cama en la que fingí estar inconsciente. Todo se había ido. No vendí la casa. Me negué a ser expulsada de mi propio espacio por malos recuerdos. Esta es mi casa. La he recuperado. Estaba sentada en la mesa de mi nueva cocina. Una mesa de madera maciza, con una taza de café. En la pantalla de mi portátil, la cara de Marco sonreía. Entonces, dijo, su voz ligeramente distorsionada por los altavoces. ¿La pintura está seca y ya no huele a gas? Me reí. Una risa relajada y genuina. Hacía mucho tiempo que no me reía así. Para nada. Solo huele a victoria y a un poco de aguarrás. Nos reímos juntos. Nuestra relación había cambiado. Ya no era solo mi primo. Era mi ancla, mi hermano. Fue el que creyó en mi instinto cuando nadie más lo habría hecho. ¿Estás bien ahí sola, Laura?, preguntó. Su sonrisa se desvaneció en una genuina preocupación. No estoy sola, dije, mirando a mi alrededor. La casa estaba en paz. No un silencio espeluznante, sino una paz sólida. Los procedimientos legales habían terminado. Todos mis activos, los que intentaron robar, me fueron devueltos. Incluso logré anular la venta del local comercial que Javier había hecho a mis espaldas. El misterio de Javier se resolvió por completo en el tribunal. Era un hombre débil, atrapado por una mujer más fuerte y malvada que él. Su debilidad lo convirtió en un monstruo. Ya no lo odio. Solo siento lástima, y me alegro de que esté en la cárcel. Carmen apeló, dije casualmente, tomando un sorbo de mi café. Y su apelación fue denegada, respondió Marco, sonriendo. Leí la noticia. Por supuesto que fue denegada, dije. Está bien encerrada. Como debe ser. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Y ahora cuáles son tus planes?, preguntó Marco. Sonreí. Estoy pensando en usar ese local comercial para abrir algo propio. Quizás una pequeña galería o una librería-cafetería. Algo tranquilo. Eso suena perfecto para ti, Laura. Su voz era suave. Estoy muy orgulloso de ti. No lo habría conseguido sin ti, Marco. Sí que podrías. Solo necesitabas un poco de ayuda técnica, bromeó. Colgamos. Cerré el portátil. Me levanté y caminé por el pasillo. Pasé por el baño de invitados, cuya puerta ya estaba reparada. Pasé por mi dormitorio, ahora pintado de un azul relajante. Todo era nuevo, todo estaba limpio. Me detuve frente a la puerta principal. También era nueva. Una sólida puerta de teca con un sistema de seguridad de doble cerradura. Cogí mis llaves de un pequeño cuenco cerca de la puerta. Ya no había 3 o 4 llaves en el llavero, como antes. Solo una. Las viejas llaves, la que tenía Carmen, la que usaba Javier, habían sido fundidas. Esta era mi nueva llave. Salí y me dirigí a la terraza, sintiendo el calor del sol de la mañana en mi cara. Respiré el aire fresco. Me di la vuelta y metí la llave en la cerradura. La giré. Clic. El satisfactorio sonido del metal encajando perfectamente. Antes, cerraba la puerta con llave para mantener a los extraños fuera. Ahora, la cerraba para proteger mi paz, duramente ganada, dentro. Sonreí. Una sonrisa completa. Estaba a salvo. Era libre. Ya no era la víctima derrumbada en el suelo. Era la dueña de esta casa. Era la dueña de mi vida.